Había algo en esos ojos que me partió el alma. En las afueras de Guadalajara, bajo el sol implacable de marzo, me encontraba en la subasta de caballos más importante de Jalisco. Como cada sábado durante los últimos 3 años, había venido desde mi pequeño rancho en Tepatitlán, no para comprar, sino porque estos lugares eran mi único escape de la soledad que me consumía desde que perdí a María. El subastador gritaba números mientras desfilaban purasangres árabes y cuarto de milla, cada uno más hermoso que el anterior. Los precios se disparaban al cielo, alcanzando cifras que yo solo podía soñar con mi pensión de campesino. Pero entonces lo vi. Un caballo tordo, de pelaje gris manchado, fue arrastrado al centro del ruedo con evidente dificultad. Sus costillas se marcaban bajo la piel opaca, su crin caía en mechones desiguales y sus cascos estaban completamente descuidados. Pero lo que realmente me impactó fueron sus ojos, enormes, oscuros, llenos de una tristeza tan profunda que parecía haber perdido toda esperanza en la humanidad. El animal caminaba con la cabeza gacha, arrastrando los cascos como si cada paso fuera un esfuerzo sobrehumano. Los asistentes comenzaron a reírse y señalar al pobre animal con desprecio. «Aquí tenemos un ejemplar que necesita un poco de cariño», gritó el subastador con ironía. «Empezamos con 1000 pesos». El silencio fue aplastante. Nadie levantó la mano. El precio bajó a 500, luego a 300. Las risas se intensificaron y algunos gritaron, «Mejor que lo sacrifiquen». Sentí una punzada en el pecho. Había algo en la mirada de ese caballo que me recordaba mis propios momentos más oscuros, cuando pensé que la vida ya no tenía sentido. Sin pensarlo 2 veces, levanté mi mano arrugada al aire. 300 pesos una vez, 300 pesos 2 veces. Nadie más pujó. La multitud volteó a verme, algunos moviendo la cabeza con lástima, otros con burla. Me acerqué al caballo, que ahora me observaba con curiosidad mezclada con desconfianza. Al extender mi mano para tocar su cuello, sentí como temblaba ligeramente. «Ya verás, compañero», le susurré con voz quebrada. «Los dos hemos visto mejores días, pero todavía no se acaba nuestra historia». Por primera vez en mucho tiempo, el caballo levantó ligeramente la cabeza. El viaje a casa fue silencioso. En el remolque, el caballo viajaba con las patas temblorosas, aún sin comprender lo que había sucedido. Los pensamientos se agolpaban en mi mente como nubes de tormenta. ¿Qué había hecho? Con los pocos ahorros que tenía, había comprado un caballo que probablemente necesitaría cuidados veterinarios costosos. Mi pensión apenas me alcanzaba para mantener el rancho y ahora tenía una boca más que alimentar. Pero cada vez que la duda me invadía, recordaba esos ojos tristes en la subasta. Había algo familiar en esa mirada de derrota, algo que me resonaba en el alma. Desde que María murió de cáncer 3 años atrás, había perdido las ganas de vivir. Mis hijos, ocupados con sus propias familias en la Ciudad de México, apenas me visitaban en Navidad. La soledad se había vuelto mi compañera constante. Al llegar al rancho, bajé al caballo del remolque con cuidado. Pisó la tierra con desconfianza, olfateando el aire nocturno cargado del aroma a tierra húmeda, que siempre caracterizaba las noches jaliscienses. Sus ojos se movían nerviosamente, como si esperara algún tipo de trampa. «Tranquilo, muchacho», murmuré mientras lo guiaba hacia el establo que había limpiado esa mañana. «Aquí nadie te va a lastimar. Te lo prometo». Preparé una cama de paja fresca y llené el comedero con alfalfa. El caballo se acercó al alimento con cautela, como si fuera la primera comida decente que viera en meses. Al ver cómo devoraba el forraje, sentí una mezcla de compasión y rabia hacia quienes habían permitido que llegara a ese estado. Si esta historia te está tocando el corazón como a mí me tocó vivirla, por favor, suscríbete al canal.
Necesito que más personas escuchen estas historias que cambian vidas, porque lo que viene a continuación va a demostrarte que los milagros existen cuando menos los esperas. Esa primera noche, el caballo permaneció alerta, con las orejas tiesas ante cualquier sonido. Era evidente que había sufrido tanto que la confianza sería algo que tomaría tiempo reconstruir. Antes de irme a dormir, me acerqué una vez más al establo. La luna llena bañaba el rancho con su luz plateada. El caballo me miró desde su compartimento, ya no con miedo, sino con algo parecido a la curiosidad. «No sé ni cómo te llamas, compañero», le dije en voz baja, «pero mañana empezaremos de nuevo, tú y yo. Los dos necesitamos una segunda oportunidad». Por primera vez desde la subasta, el caballo dio un paso hacia mí. Los primeros días fueron un desafío. El veterinario del pueblo llegó con su rostro serio, que se tornó preocupado cuando examinó al animal. «Don Roberto», me dijo mientras palpaba las costillas del caballo, «este animal está desnutrido severamente. Tiene parásitos internos, sus cascos necesitan tratamiento urgente y me preocupa esta cojera. Va a necesitar meses de cuidados intensivos». Los números que mencionó hicieron que sintiera un nudo en el estómago. Medicinas, desparasitantes, herraje correctivo, alimento especial. Todo eso costaría más de lo que tenía ahorrado. Pero cuando miré los ojos del caballo, que ahora me observaba con menos recelo, supe que no había vuelta atrás. «Haga lo que tenga que hacer, doctor. Este caballo va a salir adelante». Establecí una rutina rigurosa. Despertaba al amanecer para preparar la mezcla especial de alimento. Avena, salvado, melaza y vitaminas que compraba con el dinero que debería haber usado para reparar el techo de la casa. 3 veces al día le daba las medicinas con paciencia infinita, aunque al principio se resistía a abrir la boca. Poco a poco, comencé a notar pequeños cambios. Ya no retrocedía cuando me acercaba. Sus ojos, aunque todavía tristes, mostraban destellos de curiosidad cuando le hablaba sobre mi día, sobre María, sobre los planes que tenía para mejorar el rancho. Era como si entendiera cada palabra. Una tarde, mientras limpiaba el establo, comencé a tararear una canción que solía cantarle a María, La Llorona. Esa melodía melancólica que ella amaba tanto. Para mi sorpresa, el caballo se acercó hasta la puerta del compartimento y apoyó su cabeza en mi hombro por primera vez. «Así que te gusta la música, ¿verdad?», le dije con una sonrisa que no aparecía en mi rostro desde hacía meses. María también la amaba. Creo que por eso nos entendemos tan bien. Esa noche tomé una decisión. «Te voy a llamar Esperanza», le dije al caballo, que ahora relinchaba suavemente cuando escuchaba mi voz, «porque eso es lo que me has devuelto, muchacho, la esperanza de que todavía pueden pasar cosas buenas». El caballo levantó la cabeza y por primera vez, desde que llegó al rancho, sus ojos brillaron con algo que se parecía a la alegría. 3 meses después, el rancho había cobrado vida nuevamente. Las mañanas de julio traían consigo el relincho vigoroso de Esperanza, que ahora saludaba el amanecer con energía renovada. El caballo tordo que había llegado desnutrido y quebrado se había transformado completamente. Su pelaje ahora brillaba bajo el sol jalisciense con un tono gris plateado que cambiaba según la luz. Sus costillas ya no se marcaban y sus músculos habían recuperado la definición perdida. Pero lo más impresionante era el cambio en sus ojos. Donde antes había tristeza, ahora brillaba una inteligencia vivaz y una alegría contagiosa. Había notado algo extraordinario en las últimas semanas. Esperanza no era un caballo común. Parecía entender no solo las palabras, sino también los estados de ánimo y hasta las intenciones de las personas. Cuando me sentía melancólico recordando a María, se acercaba y apoyaba suavemente su cabeza en mi hombro como si quisiera consolarme.
Una mañana, mientras reparaba la cerca del corral, escuché gritos desesperados provenientes del camino. Era doña Carmen, mi vecina, corriendo hacia el rancho con lágrimas en los ojos. «Don Roberto, mi nieto Pedrito se perdió en el monte. Salió temprano a buscar el becerro que se escapó y no ha regresado. Ya son más de 6 horas». El monte de los alrededores era traicionero, lleno de barrancos y cuevas donde un niño de 8 años podría perderse fácilmente. «Tranquila, doña Carmen. Vamos a encontrarlo», le aseguré mientras me dirigía hacia el establo. Por alguna razón que no podía explicar, sentí la necesidad de sacar a Esperanza. El caballo pareció entender inmediatamente la urgencia y se dejó ensillar sin resistencia. Cuando llegamos al lugar donde habían visto por última vez al niño, ya había un grupo de búsqueda con vecinos, bomberos voluntarios y familiares. Habían dividido el monte en sectores, pero el área era demasiado extensa y la oscuridad se acercaba rápidamente. Monté a Esperanza y me dirigí hacia la zona más escarpada, donde nadie más se había aventurado por lo peligroso del terreno. Fue entonces cuando sucedió algo que cambiaría mi vida para siempre. Esperanza comenzó a comportarse de manera extraña, moviendo las orejas hacia adelante y olfateando el aire con intensidad. De repente, sin que yo lo guiara, se desvió del sendero y comenzó a avanzar entre los arbustos con determinación, como si siguiera un rastro invisible. «¿Qué pasa, muchacho? ¿Hueles algo?», murmuré, decidiendo confiar en el instinto de mi compañero. Esperanza nos llevó monte adentro, sorteando rocas y hondonadas con una precisión que parecía sobrenatural. Después de 30 minutos de búsqueda intensa, se detuvo abruptamente junto a una cueva pequeña oculta detrás de unos nopales. Desde el interior pude escuchar sollozos débiles. «Pedrito, Pedrito», grité mientras desmontaba con una agilidad que no sentía desde hacía años. Los sollozos se intensificaron desde el interior de la cueva. «Aquí estoy, mijo. Soy don Roberto». Con mi linterna, la luz reveló a un niño de 8 años acurrucado en un rincón, con la ropa desgarrada y una herida sangrante en la pierna. «Don Roberto», sollozó Pedrito. «Me caí cuando perseguía al becerro. No puedo caminar y tengo mucho miedo. Pensé que nadie me iba a encontrar». Con cuidado, logré sacar al niño de la cueva. Pero el problema era cómo bajar del monte en la oscuridad con un niño herido que no podía caminar. Fue entonces cuando Esperanza hizo algo que me dejó completamente asombrado. Se acercó a nosotros y se acostó completamente en el suelo, extendiendo las patas como invitando al niño a subirse a su lomo. Era como si entendiera perfectamente la situación y quisiera ofrecer la solución más segura. «¿Has visto algo así?», murmuré mientras ayudaba al niño a montarse. Esperanza se levantó con suavidad extrema, cuidando cada movimiento para no lastimar a su pequeño pasajero. Luego comenzó a descender por el monte con pasos tan cuidadosos que parecía estar caminando sobre cristal. Durante todo el descenso, mantuvo un ritmo pausado y estable, deteniéndose cada vez que sentía que el niño se tambaleaba. Cuando finalmente llegamos al pueblo, una multitud nos esperaba con lágrimas de alivio. Doña Carmen corrió hacia su nieto mientras los paramédicos se preparaban para trasladarlo al hospital. Pero antes de que se lo llevaran, Pedrito insistió en despedirse de Esperanza. «Gracias, caballito», le susurró al oído mientras lo acariciaba. «Eres un héroe». La noticia del rescate se extendió por todo Tepatitlán como pólvora. Para el día siguiente, había reporteros de Guadalajara queriendo entrevistarme y fotografiar al caballo que había salvado a un niño perdido. Pero lo que realmente me conmovió fueron las palabras del veterinario cuando vino a examinar a Esperanza después del rescate. «Don Roberto», me dijo con asombro, «he visto muchos caballos en mi carrera, pero nunca había visto uno con este nivel de inteligencia emocional. Es como si Esperanza pudiera leer las necesidades humanas y responder a ellas de manera casi sobrenatural».
Si sientes que esta historia te está cambiando por dentro, si puedes sentir la conexión especial entre Esperanza y las personas que necesitaban ser salvadas, por favor dale like y suscríbete. Comparte esta historia porque el mundo necesita saber que los milagros no solo existen, sino que a veces vienen disfrazados de los seres más necesitados. Las semanas que siguieron al rescate de Pedrito transformaron completamente nuestras vidas. El teléfono del rancho, que había permanecido silencioso durante meses, ahora sonaba constantemente. Familias de toda la región llamaban pidiendo ayuda para encontrar personas perdidas, animales extraviados, o simplemente para conocer al caballo milagroso del que todos hablaban. La primera llamada oficial llegó del comandante de Protección Civil de Tepatitlán. «Don Roberto», me dijo con respeto, «hemos estado siguiendo los reportes sobre su caballo. Nos preguntábamos si estarían dispuestos a ayudarnos oficialmente en operaciones de búsqueda y rescate». Al principio me sentí abrumado. A mis 62 años, después de una vida tranquila en el rancho, la idea de formar parte de operaciones de rescate me parecía imposible. Pero cuando miré a Esperanza, que había estado escuchando la conversación con las orejas alertas, supe que no podía negar el don especial que habíamos descubierto. Nuestra primera misión oficial llegó una semana después. Una anciana con Alzheimer había desaparecido de su casa durante la madrugada. Los equipos de búsqueda habían estado rastreando la zona durante horas sin éxito, y la familia estaba desesperada. Cuando llegamos al lugar, Esperanza inmediatamente comenzó su ritual de exploración. Olfateó una prenda de la mujer desaparecida. Luego, se quedó inmóvil durante varios minutos, como si estuviera procesando información que nadie más podía percibir. Súbitamente comenzó a caminar hacia un área que los equipos habían descartado por estar demasiado alejada de la casa. Con paso seguro pero cuidadoso, nos llevó a través de un campo de agave hasta un pequeño templo abandonado donde encontramos a la anciana, confundida pero ilesa, esperando que llegara la misa del domingo. La segunda misión fue aún más impresionante. Un grupo de excursionistas se había perdido en la sierra durante una tormenta, y las condiciones climáticas impedían el uso de helicópteros. Esperanza no solo los encontró en una cabaña abandonada donde se habían refugiado, sino que además eligió la ruta más segura de regreso, evitando instintivamente las áreas donde había riesgo de deslizamientos. Con cada rescate exitoso, la reputación de Esperanza crecía exponencialmente. Medios de comunicación nacionales comenzaron a reportar sobre el caballo milagroso de Jalisco. Veterinarios y científicos llegaban desde universidades para estudiar sus habilidades, tratando de entender cómo podía localizar personas con tanta precisión. Pero para mí, lo más importante no era la fama, sino ver cómo mi compañero había encontrado su verdadero propósito. Esperanza había pasado de ser un animal quebrado y abandonado a convertirse en un salvador de vidas. Cada vez que regresábamos de una misión exitosa, mostraba una alegría y satisfacción que trascendía lo animal. Una noche, mientras contemplábamos las estrellas desde el corral, reflexioné sobre el extraño giro que había tomado mi vida. «¿Sabes qué creo, muchacho?», le dije a Esperanza, que pastaba tranquilamente a mi lado. «Creo que fuiste puesto en esa subasta para que nos encontráramos. Tenías una misión que cumplir y necesitabas a alguien que creyera en ti cuando nadie más lo hacía». Esperanza levantó la cabeza y me miró con esos ojos que ya no mostraban tristeza, sino una profunda sabiduría y determinación. Al día siguiente recibiríamos una llamada que nos llevaría a nuestra misión más importante. La llamada llegó durante una de esas mañanas doradas de octubre, cuando el aire olía a tierra húmeda y hojas secas. Del otro lado de la línea, una voz quebrada por el llanto me explicaba la situación más desesperante que habíamos enfrentado.
Un terremoto de mediana intensidad había causado el colapso parcial de una escuela primaria en un pueblo de la sierra, y varios niños permanecían atrapados bajo los escombros. Los equipos de rescate están trabajando sin parar, explicó la coordinadora, pero el edificio es muy inestable y no podemos usar maquinaria pesada. Necesitamos localizar exactamente dónde están los niños para poder hacer túneles de rescate seguros. Hemos oído hablar de esperanza. ¿Podrían venir? Sentí que el peso del mundo caía sobre mis hombros. Una cosa era encontrar personas perdidas en el campo y otra muy diferente, trabajar en una zona de desastre donde vidas inocentes dependían completamente de nosotros. Pero cuando miré a Esperanza, que ya estaba parada junto a la camioneta, como si hubiera entendido la urgencia, supe que no había opción. El viaje a la sierra fue el más silencioso de nuestras vidas. Manejaba con los nudillos blancos mientras pensaba en los niños atrapados, en sus familias desesperadas, en la enorme responsabilidad que tenía entre las manos. Esperanza viajaba en el remolque con una serenidad que contrastaba con mi ansiedad. Al llegar al sitio del desastre, el panorama era desgarrador. Lo que había sido una alegre escuela primaria ahora era un montón de concreto y varillas retorcidas. Familias enteras lloraban detrás de las vallas de seguridad mientras bomberos, paramédicos y voluntarios trabajaban contrarreloj. El ingeniero a cargo se acercó a mí con expresión grave. Creemos que hay 5 niños atrapados en lo que era el salón de cuarto grado, explicó señalando hacia una sección del edificio colapsado. Pero no sabemos exactamente dónde están ni si están conscientes. Cualquier movimiento en falso podría causar otro colapso. Esperanza fue conducida hasta el área acordonada. Por primera vez desde que la conocía, mostró signos de nerviosismo. Sus orejas se movían constantemente y sus narinas se dilataban percibiendo olores que nadie más podía detectar. Polvo de concreto, metal oxidado, miedo y algo más. Esperanza humana. Lentamente, comenzó a caminar por el perímetro de los escombros. Se detenía frecuentemente, inclinaba la cabeza como si escuchara sonidos imperceptibles para el oído humano, y luego continuaba. Después de 20 minutos que se sintieron como horas eternas, se paró en un punto específico y comenzó a golpear suavemente el suelo con su casco delantero derecho. ¡Aquí!, grité. «Esperanza dice que están aquí». Los equipos de rescate se movilizaron inmediatamente. Con precisión quirúrgica comenzaron a remover escombros del área que Esperanza había señalado. Una hora después, una voz débil pero clara se escuchó desde las profundidades. «¡Ayuda! ¡Estamos aquí!». Uno por uno, los 5 niños fueron rescatados de su prisión de concreto. Magullados, asustados, pero vivos. Cuando el último niño fue sacado y reunido con su familia, una multitud de cientos de personas comenzó a aplaudir y llorar de alegría simultáneamente. Esperanza observó toda la escena con esa calma sabia que la caracterizaba. Cuando los padres de los niños rescatados se acercaron para agradecerle, recibió sus caricias y lágrimas de gratitud, como si entendiera perfectamente la magnitud de lo que había logrado. Esta historia me cambió la vida para siempre, y si tú has llegado hasta aquí, sé que también te ha tocado el corazón. Por favor, suscríbete a este canal y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros existen. Dale like si crees, como yo, que a veces los ángeles vienen disfrazados de los seres más necesitados de nuestro amor. Esa noche, mientras regresábamos al rancho bajo un cielo estrellado, finalmente entendí la verdad completa. Esperanza nunca había sido el caballo más triste de la subasta. Había sido el más sabio. Su tristeza no era por maltrato, sino por no poder cumplir su propósito, salvar vidas humanas. Había estado esperando encontrar a la persona adecuada que creyera en él y le diera la oportunidad de convertirse en quien realmente era.
Gracias, muchacho, le susurré mientras lo cepillaba esa noche. Gracias por enseñarme que todos tenemos un propósito, sin importar qué tan perdidos nos sintamos. Meses después, habíamos formado oficialmente el primer equipo de búsqueda y rescate equino de México. Nuestra historia se volvió leyenda, inspirando a personas de todo el mundo a nunca perder la esperanza y a ver el potencial extraordinario en lo que otros consideran ordinario. Y en las noches tranquilas de Tepatitlán, cuando el viento susurra entre los mezquites, todavía se puede escuchar el relincho alegre de esperanza, recordándole al mundo que los milagros suceden cuando abrimos nuestro corazón a los más necesitados. Porque a veces salvar a alguien más es la única forma de salvarnos a nosotros mismos.